Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 23 de junio del año 2023. El tema del día de hoy no podía ser más oportuno. Lleva por título Golpe de calor, amenaza letal. Y va a ser impartido por dos excelentes académicos. Voy a empezar con las mujeres. La académica doctora Ofelia Pérez Pacheco es médico cirujano egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Hizo pediatría en el Hospital Infantil de México. Hizo medicina crítica en paciente pediátrico en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Tiene una maestría en tecnología educativa por el TEC de Monterrey. Está doctorada en educación. Es director médico de la Clínica San Rafael en Oaxaca. Es profesor titular de pediatría en la Universidad del Sureste en Oaxaca y profesor también titular de la Residencia de Medicina Familiar en el Seguro Social de Oaxaca. Además, es académica numeraria de la Academia Mexicana de Pediatría. Ahora voy a presentar muy brevemente al doctor académico Ulises Reyes Gómez. El doctor Reyes es médico cirujano por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, investigador honorario de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría, editor de la Revista Mexicana de Atención Primaria en Pediatría, coordinador de la Unidad de Investigación en Pediatría del Instituto San Rafael en San Luis Potosí y del Grupo de Investigación de Infectología Pediátrica. Es autor de más de 180 artículos y bueno, me mandó un resumen de su currículum, el cual no me dio tiempo de leer, pero quiero completar diciendo que lo admiro, sé de la gran calidad de académico que es y bueno, no me queda nomás que cederle la palabra a nuestros ponentes del día de hoy. Así es que los micrófonos son suyos. Adelante. Listos para olvidar el más allá. Adelante, doctor Ulises. Gracias. Mi cerebro está nublado. Gracias a usted, doctora. Es un placer estar aquí. Esta charla está solventada. Voy a compartir la pantalla. Está solventada en un trabajo muy reciente, un artículo que estamos a punto de publicar. Lo terminamos esta semana y está relacionado justamente con este problema que estamos viviendo. El tema es golpe de calor en pediatría y lo hicimos muy urgentemente porque sé que tenemos que aportar como médicos y más yo jubilado algo de ciencia a los demás. Nos exponemos a muchas cosas, por supuesto, no somos expertos en todos los temas, pero intentamos de alguna manera juntar evidencias para poder compartir con los colegas. Yo quiero agradecerle a la doctora Ofelia Pérez Pacheco la oportunidad de, por primera vez, de que estemos en conjunto aquí participando en este webinar. Y realmente quiero pedirle una disculpa porque tenemos 4 días que le dije vamos a hacer un tema relevante por todo lo que está pasando en el mundo y sobre todo aquí en México, que ha habido ya fallecimientos, lamentablemente, que también en el área pediátrica ha habido ya fallecimientos por este golpe de calor. Entonces tenemos que aprender rápidamente cómo tenemos que actuar. Quiero agradecerle al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez su presentación, como siempre, un gran amigo, con mucha amistad, un colega excelente. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, hoy se habla de un cambio climático que no es más que un aumento progresivo de la temperatura media en el mundo, en el globo terrestre. De acuerdo a la OMS, esta es ya la mayor amenaza al mundo por lo que está sucediendo. Ya no es tanto que hablemos de resistencia a antimicrobianos, enfermedad diarreica aguda, paludismo, que todo esto también va muy de la mano con este cambio climático que está viviendo el mundo, la Tierra.
¿Cuáles son los grupos de más riesgos para esta patología tan aguda y tan de hoy? Pues como siempre, los niños menores de 4 años, yo diría, adolescentes, y tanto vamos a hablar de adolescentes porque es un grupo de riesgo. Ellos se exponen mucho a realizar actividades físicas que vamos a revisar más adelante y que los expone a mayor riesgo. Y por supuesto, nosotros los ancianitos tenemos mucho más riesgo porque tenemos menos posibilidades, al igual que los niños, o sea, los dos extremos de la vida, en poder responder. Nuestros sistemas de regulación son muy diferentes ya a estas alturas del partido, más si tenemos hipertensión, diabetes, comorbilidades como obesidad. Esta es una foto muy de hoy y es un registro que se hizo en 1980 y han pasado 43 años y aquí ya se mostraba lo que estaba pasando en el Ártico. La reducción del hielo marino es un símbolo del calentamiento global. Hoy día está devastado este lugar al 1000%. ¿Qué ha originado esto? Bueno, pues que exactamente ahora haya una temperatura más alta en el agua, que ha originado ciclones, que ha originado temblores, que ha originado una devastación en el otro extremo con desbordamiento de ríos, con congelamientos en áreas donde nunca se pensaba que iba a caer nieve. En fin, están sucediendo cosas bastante graves. Pero fíjense que desde 1980 ya se estaba documentando este cambio global en cuanto al cambio climático y no tomamos medidas. A la fecha todavía los países no se ponen de acuerdo qué hay que hacer. Entonces, este sobrecalentamiento de los organismos vivos, están incluidos los animalitos, particularmente las mascotas, y nosotros los humanos, nosotros somos el blanco de este golpe de calor. Entonces, en esta charla vamos a hablar de GC, que es el golpe de calor. Hay dos tipos, por supuesto, cuenta mucho que sea el clásico y uno secundario ejercicio físico. El que es secundario ejercicio físico, ese golpe de calor, es más fácil de revertirlo, porque simplemente el adolescente o la persona deja hacer el ejercicio, se va a una zona sombreada, se hidrata y el cuadro se puede detener. Sin embargo, el cuadro clásico, como van a ver en el cuadro clínico, tanto fuera del hospital como dentro del hospital, como lo va a manejar la doctora Ofelia, pues va a ser muy diferente, porque ya va a haber un ataque al sistema nervioso central. Esta charla está documentada de acuerdo a un reporte y está aquí presente. Me da muchísimo gusto que se encuentre el maestro Luis Matos Alviso, que nos hizo favor de mandar una revisión sobre este problema y me atreví a incrementarlo un poco más, a invitar al grupo de Monterrey, de la compañera, la doctora Ayuso, se incorporó a este trabajo y nos ayudó a enriquecerlo más. Estará próximamente publicado, tengo entendido que va a ser en la revista de la Academia. También incorporamos al mismo a la doctora Ofelia, que está aquí, y al doctor Eduardo Lara Pérez, también está incluido en el trabajo. Vean ustedes que siempre hay un subregistro hasta la semana 23, es decir, del 3 al 10 de junio, se notificaron 69 casos de golpe de calor. Y esto es muy discordante lo que sucede. Una semana después en Oaxaca se documentaron ya fallecimientos, 4 fallecimientos. ¿Y qué sucede entonces? Que esta ola de calor se define como un periodo de al menos 3 días consecutivos por encima del promedio de la temperatura, ha colocado a México como una de las regiones más calientes del hemisferio occidental. Aquí está un reporte hecho en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y lo traje porque debido a esta onda se prevén temperaturas superiores a 40 grados en 22 estados del país, incluido Chiapas. Pero aquí hay una indicación muy bonita, dice: evitar asolearse entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, vestir con ropa suelta y colores claros y mangas largas, y no realizar actividades físicas intensas bajo el sol. Sin embargo, por ejemplo, los campesinos o las personas que tienen necesidad de salir a trabajar en áreas abiertas también corren alto
alta posibilidad de presentar esta patología. Pero acá hay un punto muy importante. Recomiendan tomar agua simple y vamos a ver que en escalón, esa es la medida preventiva más importante que se debe tener. Aun cuando no se tenga sed, recuerden ustedes que cuando ya aparece sed en un pequeñito, estamos hablando que ya tiene un grado de deshidratación, aunque sea leve, ya existe, porque ya esos vasoreceptores ya automáticamente detectan que hace falta agua en el organismo. No cambia, perdón. Algo pasó. Ahí está ya. La epidemiología del problema es, aquí encontré estos datos muy interesantes, están publicados en un manual y quiero alabar a gente como Tamaulipas. Revisé 2 manuales que acaban de sacar ellos y que se me hace muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los médicos dentro del sector salud? Empezar a elaborar formas de manejo. Y esto no es tan nuevo tampoco, porque hace ya más de 2000 años que se han estado reportando golpes de calor que se han descrito en la historia. En los Estados Unidos, 3.332 muertes. Ya estamos hablando de una mortalidad alta asociada a golpe de calor entre el 2006 y el 2010. La mortalidad asociada a los 28 y 2 años fue entre 58 y 71, o sea, se ha ido incrementando. En México, las muertes de salud relacionadas con esto se registran en primavera y verano. Recuerden que ahorita estamos a punto, ya estamos casi en el verano, en un promedio de 1.200 casos al año y 15 muertes. Sin embargo, como siempre, hay una estadística muy por debajo de lo que estemos pensando. Por ejemplo, se reportaban en la semana que les comentaba, 21-23, empezaron a reportar 4 o 5 casos de muertes y yo siento que existen ya ahora más de ellos. No cambia. Perdón. Algo pasa, pero... ¿Cuál es la definición del concepto que se tiene sobre este golpe de calor? Aquí hay 3 definiciones. Las 3 coinciden en que se trata de una incapacidad que tiene el organismo de regular la temperatura corporal para poder disipar el calor. Es decir, la producción de calor va muy en un balance perfecto con la eliminación del calor. Esto es el concepto más interesante y encontré que algunos consideran arriba de 39,4 grados centígrados a 41 grados. Otra definición también considera 40 grados y con alteraciones al sistema nervioso central y anhidrosis. Este es un dato clínico muy importante. Considérenlo, tómenlo en cuenta. La anhidrosis es una disminución o ausencia de sudoración ante estímulos de esfuerzo. Es decir, en un principio va a haber sudoración, pero después rápidamente la piel va a tornarse caliente, no va a estar ya húmeda, y ese es un dato de anhidrosis. Quiere decir que en ese momento ese sistema de regulación de la temperatura a través de la piel ya no se dio y comienza a elevarse la temperatura cada vez más, hasta 42 grados se acercan los niños sin daño celular hasta los 45 minutos, en algunos casos anecdóticos hasta por 8 horas. La definición más aceptada es la de Buchanan, el cual define al golpe de calor cuando la temperatura central se eleva por encima de los 40 grados. Esto es muy importante que sepamos este dato porque hay otra cosa que se llama golpe de calor que afortunadamente es más reversible y tiene un muy buen pronóstico. Sin embargo, estamos hablando de una entidad que si no se actúa rápidamente, se comporta como una respuesta inflamatoria sistémica con una disfunción multiorgánica que en un principio puede ser sistema nervioso central, pero después va a abarcar sistema circulatorio, cardíaco, hepático y renal. ¿En qué momento aparece la enfermedad? Al exponer el cuerpo humano a altas temperaturas o también como consecuencia de actividades físicas que suceden en los adolescentes en ambientes con temperaturas altas. Los lactantes menores de 1 año y los niños menores de 6 años y los ancianos tienen más posibilidades de la enfermedad
porque generalmente su inmadurez en sus mecanismos termorreguladores lo exponen más a ello y que tienen una superficie corporal menor. Esto está explicado porque, de acuerdo a la cantidad de agua, pues cada vez va decreciendo esto. Los recién nacidos tienen un 70-80% de agua. Por tanto, los mecanismos de control de los espacios intracelular, extravascular, etcétera, transcelular, es más difícil de que lo lleven ellos por su inmadurez en estos centros de control. ¿Por qué también es más riesgoso en la gente adulta? Bueno, conforme envejecemos, esto se va invirtiendo, se reduce la cantidad de agua, aparece más masa corporal y más grasa corporal si desafortunadamente cruzamos con un grado de obesidad. Entonces, esto se asocia a una menor sensación de sed, es decir, aunque estemos deshidratados o nos estemos deshidratando, no va a aparecer rápidamente este mecanismo. Existe una disminución en la capacidad renal para retener los líquidos. Esta es la fisiología normal, miren, si estamos en un lugar frío, viajamos a un lugar frío como Canadá o la sierra en una madrugada, así es como se controla, es un termostato, el hipotálamo anterior, el centro de la termorregulación, la temperatura corporal normal es de 36.5 a 37.5. Y su control está a cargo del hipotálamo anterior, o sea, el centro termorregulador, el cual ante los cambios en la temperatura activan los receptores de calor e hipotalámicos aumentando o disminuyendo la temperatura. Si la temperatura normal promedio desciende, es decir, si estamos en la sierra o un lugar muy frío, por debajo del punto normal, los vasos van a cerrarse, va a ser una vasoconstricción periférica primero y va a haber una respuesta de temblor para generar calor, que esto lo va a hacer la parte muscular. Mientras que si ocurre lo contrario, va a haber un aumento de temperatura y se va a producir una vasodilatación cutánea y un aumento de la sudoración. Esto es lo normal, esto es lo más normal. Sin embargo, entre más cerca y expuesto esté la temperatura de un niño al ambiente, el mecanismo termorregulador es menos eficaz. En este momento se liberan sustancias y llega un momento que ya se pierde ese control en el golpe de calor y se presenta un proceso en donde la pérdida del calor excede la ganancia del mismo. Este es como compensatorio en un principio, pero llega un momento que este mecanismo totalmente se inhibe y la temperatura central empieza a subir de una forma increíblemente rápida, originando las sustancias citotóxicas que se liberan, es decir, una respuesta inflamatoria, como sucede en lo que vimos en el síndrome multisistémico inflamatorio, pero de una forma muy aguda. Se van a liberar citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, todas las que están aquí mencionadas, y se va a comportar como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, vean ustedes que no está tan fácil y no se actúa rápidamente, puede llevar al individuo a una coagulación intravascular diseñada, a una falla orgánica múltiple que si no se toman medidas rápidamente va a ser irreversible. Aquí están las manifestaciones más tempranas. Los pacientes inicialmente pueden decir que sienten las manos hinchadas, edematizadas, igual los pies. Esto es por una respuesta de vasodilatación cutánea y el aumento de la secreción de hormona antidiurética. O sea, la hormona antidiurética va a estar intentando de alguna forma mantener volumen y se libera y en ese momento se empiezan a edematizar las manos y los pies. Después aparecen calambres por el calor, son contracciones con espasmos súbitos. Después aparece lo que llamamos lipotimia por calor. Se presentan las primeras horas de exposición y si rehidratamos al paciente, si lo ponemos en un lugar sombreado y si lo monitorizamos, pues no va a haber problemas, va a salir adelante. Sin embargo, si no se toman medidas, puede entrar a lo que se llama insolación. Sin embargo, el diagnóstico diferencial con este golpe de calor, la temperatura en la insolación es menor a 40 grados y el paciente puede recuperarse, aunque se sienta débil, le podemos dar hidratación oral. Sin embargo, el paciente con golpe de calor muchas veces tiene comprometido el sistema nervioso central y si lo obligamos a su estado de conciencia a darle hidratación oral y no esté indicado, se puede broncoaspirar. Entonces, ojo con este punto también.
Esta es la línea roja que le llamo yo, que va desde el edema térmico, pasando por calambres, luego por lipotimias, o sea, desmayos, insolación, que ya requiere manejo con electrolitos, pero si está consciente el paciente se le puede dar por vía oral. Después, agotamiento por calor y entrar al golpe de calor, que es el estado más extremo y es el que es letal. En los niños pequeños se puede reconocer el agotamiento, sobre todo porque se tornan irritables. Ya este mecanismo de eliminación de calor ya no se está efectuando al 100%. Puede ser reversible en este momento si lo hidratamos, pero la única manifestación que tienen los pequeñitos menores de 1 año es una irritabilidad. Tienen un llanto inconsolable, no sabemos qué tiene, pero está llorando y no se calma con nada. Puede traer dolor de cabeza, está deshidratado, tiene una sensación de calor sofocante, y si no actuamos rápidamente en ver cuánto tiene de temperatura, de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria, y rápidamente empezar a hidratarlo, pues este niño se puede ir de largo a lo que es golpe de calor. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo de esto? Especialmente los menores de 1 año, los niños que padecen enfermedades crónicas, ya sean cardíacas, renales, mentales o neurológicas. Los niños que tienen fiebre por otra causa, es decir, ahorita hay que cuidarlos porque pueden tener fiebre por una diarrea o por un cuadro respiratorio, y si además se le agrega que esté expuesto a temperaturas altas, pues sí va a estar cañón, porque va a coexistir la presencia de la fiebre en ellos por 2 causas. La infección que trae, que puede ser viral o bacteriana, y el hecho de estar cruzando o estar virando hacia ese golpe de calor. Los niños obesos o desnutridos también son de alto riesgo. Los niños que tienen la piel quemada por el sol, por supuesto, porque no van a alcanzar una vasodilatación de control más rápida. Los jóvenes que toman bebidas alcohólicas y los que se drogan también son de muy alto riesgo ante este problema. En este grupo se debe aumentar las medidas de prevención, es decir, si tiene alguno de estos factores, pues sí tenemos que ser más cautos con ellos. No quiero exagerar, pero ya están ocurriendo fallecimientos en el país por el golpe de calor. Situaciones también que generan más riesgo, esto es muy común. Generalmente la mamá acude a la escuela y está dentro del carro y puede tener al niño ahí. Ahora, es un alto riesgo también. Yo estaba viendo que el colocar el clima sin aclimatar el auto es mucho más riesgo que esté el niño ahí dentro con clima y que de repente salga al medio ambiente, porque entonces puede ocurrir este colapso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Si viajan en sus autos a la escuela o salen de compras a algún lugar, a alguna plaza comercial, pues hay que evitarlo primero, no salir en esas horas pico, y luego, primero aclimatar el auto. Esto es importante, abrirle las ventanas, primero que se ventile, y luego empezar a subir el clima en el auto. Esa es una manera. Y luego, de igual forma, cuando tengan que salir del auto, pues poco a poco aclimatarse, no hacerlo en forma súbita. También son de alto riesgo las escuelas, sobre todo en aulas móviles y que no cuenten con ventiladores. La permanencia en automóviles, aún con las ventanas abiertas, se puede elevar la temperatura entre 5 y 10 grados de la temperatura exterior. La exposición a los rayos solares, no lo voy a tocar, pero también está relacionada a otras patologías, principalmente a cáncer de. ¿Qué recomienda la Academia Americana de Pediatría? La exposición solar en niños debe ser precedida de protector solar o pantalla solar, que se tiene que estar renovando cada 2 horas y que debe usar visera el pequeñito y debe llevar su amporita de agua. Ahí vamos a ver cuáles son las soluciones ideales para hidratarse. Entonces, este es el golpe de calor. No lo voy a tocar ahorita porque la doctora va a enfocarse mucho a estos datos, pero sí es importante que reconozcamos como pediatras o como médicos o enfermeras de primer contacto cómo podemos catalogar si el niño está taquicárdico o si tiene polimnia. Aquí están los datos, las frecuencias cardíacas por edades, la tensión arterial por edades, las frecuencias respiratorias y la uresis. Aquí está el mecanismo de eliminación de calor que tenemos. Los que hacemos deporte tenemos más posibilidades de que si nos da un golpe de calor fácilmente pueda ser reversible. Sin embargo, el paciente que está más ahora sí que sedente en casa,
sobre todo los pacientes que estén en silla de ruedas o los ancianos que no se puedan mover o que no se pueden llevar áreas ventiladas, corren alto riesgo de tener este problema en forma súbita, que ya está ocurriendo también. ¿Cuál es la diferencia? Este cuadro se me hace muy bonito y muy interesante. Miren, aquí podemos definir cuándo es un golpe de calor y cuándo es un agotamiento por calor o una insolación, como le llamamos. La temperatura en el golpe de calor es de 40 o más, de acuerdo a la definición. En el agotamiento es menor de 40 grados. El sistema nervioso central en el agotamiento generalmente puede haber un poquito de mareo o confusión. Sin embargo, en el golpe de calor existe delirio, alucinaciones, convulsiones, ataques, es decir, datos al sistema nervioso central más marcados. La vía aérea generalmente no está comprometida en el agotamiento, sin embargo, en el golpe de calor sí. Hemodinámicamente, en el agotamiento, en la insolación, hay taquicardia, sin embargo, no hay hipotensión. Sin embargo, en el golpe de calor sí. Ahora, la piel, que es otro dato clínico muy interesante, es húmeda cuando no es golpe de calor y es totalmente seca cuando es un golpe de calor. ¿Qué nos indica esto? Pues que ya ese mecanismo de control a través de la piel para disipar el calor con voz y dilatación ya nos está dando. Otros datos están aquí, pero ya les tocará a la doctora en su momento. Hay dos cuadros, el clásico y no clásico. El no clásico se asocia a actividades físicas y ocurre en atletas, militares, trabajadores en el campo por la necesidad de hacerlo. Y el clásico que no se asocia a esfuerzo, generalmente se ve más en los extremos de la vida, como ya lo dijimos con los lactantitos, que están irritables, que no se sabe qué tienen. Pacientes con comorbilidades que no pueden termorregular correctamente. El manejo varía. Generalmente el no clásico necesita más líquidos que el clásico. ¿Cuál es el tratamiento más importante que tenemos que seguir fuera del hospital? El método más eficaz para vaporizar consiste en despojar al niño o al paciente de su ropa, si es posible sumergirlo en agua, que puede ser incluso a temperatura ambiente o un poquito fría, y sumergir al paciente hasta el cuello con el objeto de ir reduciendo su temperatura hasta 38 grados. 38 grados es ya de más seguridad. Para otras personas, para otros estudios que encontré, 37,5. También si es periférica la toma o si es central. Entonces cuenta mucho esto, a partir de los cuales las medidas se reducen y la temperatura se controla cada hora para detectar hipotermia o bien hipertermia de rebote que puede ocurrir. No debemos dejar de monitorizar los signos vitales. Para mí el más importante es taquicardia. Y ahora contamos con oxímetros que nos ayuda muchísimo en eso. No voy a tocar el soporte vital multiorgánico que lo va a comentar la doctora. Hay un enfriamiento que es rápido. En primer lugar, se tiene que llevar al niño, al paciente, quitarlo del lugar donde está recibiendo la gran cantidad de sol, de temperatura, que está originando la temperatura alta en él. Se tiene que llevar a un área asombrada. Hay que retirarlo del juego del ejercicio, trasladarlo a un lugar libre donde se puede colocar, incluso si se tiene un ventilador. Es muy importante y si no, podemos echar mano de algún periódico, de alguna manera de darle airecito a esa piel para que se vayan de alguna manera los poros abriendo. Entonces, otra cosa que se recomienda en ellos también es frotar suavemente con una esponjita o con algo con lo que lo bañamos, rasparle un poquito la pielecita para que estos poritos se abran. Si se retrasa este enfriamiento, la mortalidad aumenta significativamente. Se considera ideal por debajo de 39 grados, que es donde el centro termorregulador aún se mantiene funcional. Entonces, este enfriamiento se tiene que hacer entonces por convección. Se pueden colocar bolsas de hielo, compresas frías o toallas frías y húmedas contra las axilas, en el sitio de las axilas, el cuello y el torso. Remojarse, rociarse o rociarle agua fría. Tomar sorbos de líquidos si está consciente o hay que estar listos en esto. El enfriamiento entonces es muy importante para el pronóstico. Existe una supervivencia de un 90% si se toman en cuenta estas medidas en forma temprana. El porcentaje de supervivencia es de 90%. Se puede acostar boca arriba y apoyar las piernas por encima del nivel del corazón para aumentar el flujo sanguíneo y disminuir el edema en las extremidades. Algunas otras recomendaciones que también están en los manuales que están circulando aquí en el país.
Este lo tomé de un estudio que hizo el doctor Perea en su momento, un reporte que hicimos con él a la Salud Quintana Roo hace como 2 o 3 años, de lo importante de hidratarse adecuadamente los niños y adolescentes. Ahí recomendábamos llevar una botella a la escuela y a la calle para acceder fácilmente al agua. En el verano, congelar algunas botellas de agua limpias, elegir agua limpia en los lugares de bebidas. Esto también ayuda para el control de peso. Durante una jornada escolar, los niños deben tener acceso al agua potable, lo que les da una alternativa saludable a las bebidas endulzantes con azúcar. Hay que elegir agua al comer fuera de casa, agregar incluso limón o algunas rajitas de naranja si se puede y si se tiene disponible. Esto ayuda a mejorar el sabor y a beber más agua de lo que normalmente un pequeño lo hace. Aquí están unas tablas, aquí está una gráfica que ustedes pueden ver que estas son las bebidas que toman muchos pequeñitos de acuerdo a la salud en menores de 4 años. No se menciona el agua, prácticamente los niños prefieren estar tomando bebidas de frutas, refrescos, que es un problema gravísimo. Café, té endulzado no se recomienda porque se deshidratan más. Los atoles tienen un lugar dentro de la hidratación oral de pacientes con gasto alto en heces, y también sirve para hidratar el atole de arroz. En nuestras comunidades se usa mucho. Existen recomendaciones para evitar en adolescentes. Es hidratar, alimentar sanamente, amamantar con más frecuencia si son menores de 6 meses, ofrecer a los niños agua segura y fresca con frecuencia, no ofrecer bebidas con cafeína o azúcar en exceso, no ofrecer líquidos alimentos calientes, tampoco muy fríos porque retarda el vaciamiento gástrico. Posponer, debe decir aquí, actividades muy intensas y reducir la actividad física. No exponerse al sol en tales horas, vestirlo con ropa holgada, liviana de algodón, de colores claros, o dejarlos prácticamente con poca ropa. Mantener a los niños en lugares bien ventilados. Y quise traer este cuadro al lado derecho, ustedes lo pueden ver porque es importante que sepan. Hicimos un reporte hace ya algunos años, 2 o 3 años, a la revista Salud Jalisco, muerte súbita por bebida energizante. Este es un pequeñito de 14 años del Istmo de Tehuantepec, que estaba acostumbrado el papá a darle para mayor rendimiento Red Bull, y en una de las carreras le dio dos Red Bull y el chico entró a hipertensión, hizo hemorragia cerebral, empezó a convulsionar, se cayó en la carrera, en la segunda vuelta, fue llevado a una terapia intensiva y 2 días después se murió. Tomografía de cráneo reveló edema cerebral y hemorragia cerebral como motivo principal de su muerte. ¿Por qué traigo esto? No estoy exagerando, pero las bebidas energéticas las venden en cada esquina, en cualquier lugar, están ahí. Hay muchos nombres comerciales, no se indica en niños y menos en adolescentes. Y si los adultos lo hacen, pues deben estar conscientes que tienen cafeína y que tienen sustancias como taurina, que son estimulantes del sistema nervioso central. No son nada energizantes, son estimulantes del sistema nervioso central con todo el riesgo que conllevan estas bebidas. También se tienen que cuidar a las mascotitas porque también ellos también padecen de golpe de calor. Entonces, ¿cuáles son las bebidas para hidratar? Déjenme ver el tiempo porque ya le estoy quitando 5 minutos. Bueno, voy a terminar en 2 minutos. ¿Cuáles son las bebidas ideales de acuerdo a la norma? Pues es el agua como tal. Si se cursa con un cierto grado de deshidratación leve, se acepta que tomen electrolitos orales, los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. También hay bebidas de sabores que salieron a la luz justamente porque, sobre todo preescolares, ya le toman sabor al suero oral y no lo toleran, no lo toman, aunque estén deshidratados. Entonces, así es como se inventaron los sueros de sabor. Aquí está un comercial, está el SR45 para recién nacidos incluso, el SR60, el SR90, de acuerdo a la cantidad de sodio que tengan estos líquidos. El agua de coco es muy recomendable. El doctor Carvajal en Cuba hizo un estudio muy interesante, mostró que el agua de coco era mucho mejor para hidratar a los niños con diarrea. El atole de arroz también es está como se prepara, pero lo más importante es el agua pura, el agua simple. Traje esto, las bebidas deportivas no están indicadas como tal, vean la cantidad de sodio que tienen, el podio del sodio, y hay una serie de bebidas que se anuncian en la televisión que están por todos lados, hay que tener mucho cuidado, no son las ideales. Aparece Gatorade. Nosotros que hacíamos ciclismo, ahorita yo dejé de ir hace 4 semanas a raíz de todo esto,
Ahora estoy en bicicleta fija en casa, en un lugar ventilado, en un lugar con un ventilador haciendo aquí el ejercicio, pero no son las bebidas ideales. Tienen una gran cantidad de sodio, son bebidas que no son hiperosmolares y que conllevan más riesgo que beneficio. ¿Cuáles son las recomendaciones para los adolescentes? Bueno, dicen, pues hace calor, vamos a tomarnos una cervecita. Al contrario, se deshidratan más con esto. Hay que evitar ejercicios, esfuerzos físicos, deportivos, sentarse a descansar cuando sientan mareos o fatiga, o dejar de hacer el ejercicio. Aquí está también la ingesta de refrescos y energizantes en estudiantes de medicina. Este no lo hemos publicado, ya lo tenemos listo, pero también ellos, también tenemos que orientar a nuestros estudiantes. Muchos de ellos toman cafeína y toman sustancias que no son aptas para desvelarse, están tomando coca o sustancias que no son adecuadas. Entonces no es una buena manera tampoco. También no nos tenemos nosotros que educar a nuestros estudiantes, sobre todo también de medicina. Esta foto es la última. Vean cómo quedó el Amazonas. Esta foto de abajo del caballo es una laguna hermosa que existía en el Amazonas y que ya no está. Está así. Las dos de arriba son de Chiapas, hay otra de aquí de los arrecifes, y esta última de abajo es para llorar. Esos pedacitos de hielo, ahí están unos ositos, prácticamente se acabó el Ártico. Y estamos viviendo, sufriendo este problema gravísimo porque no accionamos. Los arrecifes de coral también han desaparecido, se han puesto blancos, hay mucho sargazo, pero todo esto tiene que ver muchísimo con la contaminación y con el cambio climático. Muchas gracias y estoy al después para las preguntas. Le dejo la participación a la doctora Ofelia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ulises. Encienda su video, doctora, por favor. Muchísimas gracias, doctor Ulises. Un honor estar con usted, ciertamente, después de tantos años trabajando juntos, la primera vez compartiendo el escenario. Agradezco también al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez por la invitación a participar en su ciclo de conferencias. Un agradecimiento también a la doctora Lucía Cuevas de la ciudad de Puebla, que también participó para la recopilación de la bibliografía que le vamos a presentar. Bueno, entonces vamos a hablar de los objetivos, la introducción, epidemiología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, conclusiones y recomendaciones en relación al golpe de calor. Vamos a aprender a diagnosticar y a tratar eficazmente el golpe de calor. ¿Cómo definimos el golpe de calor? Ya nos había comentado el doctor Ulises Reyes que se trata de una forma de hipertermia asociada a respuesta inflamatoria sistémica que nos lleva invariablemente a un síndrome de disfunción o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que nos lleva a un síndrome de disfunción orgánica múltiple en el que predomina la encefalopatía. Este tipo de enfermedad nos da un estado de choque. La característica de él es un choque distributivo. Pareciera y nos pareciera efectivamente que el choque que se produce es hipovolémico, pero al analizar todas las variantes fisiopatológicas, concluimos que se trata de un choque distributivo. Al igual que el choque séptico, hay una respuesta inflamatoria sistémica, hay una vasodilatación, hay una liberación de mediadores inflamatorios y también va a haber una disfunción cardiovascular. Nos va a generar una insuficiencia cardíaca. Se clasifica en dos grupos importantes, el que es clásico o pasivo y por esfuerzo, que lo pudiéramos clasificar también de manera didáctica en golpe de calor por esfuerzo o golpe de calor sin esfuerzo. Dentro de los factores de riesgo condicionantes, pues obviamente el clima, las olas de calor, que son los principales factores de riesgo, la zona geográfica en la cual estamos ubicados. Se dice que hay un cambio climático y que se aumenta
0.6 grados centígrados por año la temperatura del globo terráqueo. Otros factores de riesgo pues son la insuficiencia cardiovascular que se genera por las altas temperaturas que llegan a tener nuestros niños, la presión de los compañeros de trabajo. Justamente estamos hablando de que aquí en la ciudad de Oaxaca se reporta una defunción en Loma Bonita, en los cultivos de piña. Seguramente al momento de estar trabajando de manera intensa, un joven de 21 años fallece. Preguntando a los compañeros médicos que recibieron al paciente aquí en la unidad médica de Tustepec, me comentaron que la muerte fue prácticamente súbita y al momento de llegar a la unidad de atención, pues ya no pudieron hacer nada. La sobremotivación se refiere al hecho de que, por ejemplo, los jóvenes van a los conciertos donde hay una gran cantidad, una multitud, y además están sobremotivados por el concierto en el que están asistiendo. Todo eso nos lleva a un golpe de calor. En los entrenadores, por ejemplo, que someten a sus alumnos a fuertes entrenamientos justamente a las horas de más intenso calor. Ya habíamos comentado que las horas críticas son de 11 de la tarde a las 15 horas. Me permití hacer una revisión del sistema de vigilancia epidemiológica de daños a la salud por temperaturas naturales extremas. Esta es una fecha de corte del día 14 de junio del 2023. Aquí se reportan los golpes de calor, la deshidratación y las quemaduras, que son prácticamente las alteraciones generadas por el calor. Si usted observa, hasta el año 2022 se habían informado 1,100 casos de golpe de calor con un total de 42 defunciones. Los grupos más vulnerables, los chiquitos menores de 5 años y los adultos mayores de 60. Aquí tenemos en el 2023, vamos reportando 487 casos de golpe de calor con 8 defunciones. Desgraciadamente, pues bueno, no nos reportan las edades de las defunciones, pero yo espero que no sean niños. Las temperaturas que hemos alcanzado en las últimas semanas en el mes de junio. En Torreón, Coahuila, estamos alcanzando 42.6 grados centígrados. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, 42 grados centígrados. En Monterrey, Nuevo León, 41 grados centígrados. Campeche, 40 grados centígrados. Villahermosa, Tabasco, 39.9 grados centígrados. Mérida, Yucatán, 39 grados centígrados. En la Ciudad de México, 33.3 grados centígrados. Todas estas temperaturas que se han estado reportando son mayores a 40 grados centígrados. La temperatura de los niños son de 36 a 36.5 grados centígrados. Si usted observa, la temperatura del medio ambiente está por arriba de la temperatura corporal. Cuando los niños presentan fiebre, se supone que los pacientes tienen entre 38 y 39 grados centígrados y ya equipara la temperatura del medio ambiente. Entonces, esto genera desgaste metabólico. Las temperaturas por estados en las últimas semanas de junio del 2023, tenemos las temperaturas máximas superiores. Estamos en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Campeche. De 40 a 45 grados centígrados en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Morelos y Yucatán. Las temperaturas máximas alcanzadas de 35 a 40 grados centígrados en Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 en Tlaxcala y Ciudad de México. El cuadro clínico se caracteriza por 3 fases. La fase aguda hipertérmica neurológica. Aquí la detección temprana puede salvar la vida de los pacientes y creo que todos los médicos de primer contacto es donde nosotros debemos de tener mucho énfasis en esta primera fase aguda hipertérmica con manifestaciones neurológicas. Las manifestaciones neurológicas van desde somnolencia, irritabilidad, náuseas, vómitos, mareos, pueden llegar a tener incluso crisis convulsivas.
La fase hematológica enzimática, esta es una fase pico. Se presenta de 24 a 48 horas después del evento. Y la fase renal hepática tardía, en donde se empeora el pronóstico de los niños cuando se mantienen por más de 96 horas. Resulta que cuando los pacientes se manifiestan a estas temperaturas, tenemos nosotros 60 minutos en manifestarse desde la exposición y la rapidez en la cual se van desencadenando las diferentes fases. 60 minutos para que nosotros podamos actuar. En los reportes de histopatología en relación a la necropsia, se nos reporta que la muerte celular es una muerte de tipo necrótica, que la mayoría de los órganos tenían microtrombosis generalizada, con hemorragia y obviamente nuestra lesión inflamatoria. El diagnóstico pues es clínico. Obviamente se va a basar a través de la historia clínica de nuestro paciente, en donde vamos a tener 3 puntos fundamentales. Nuestro paciente va a tener hipertermia, anormalidades neurológicas que ya las manifestamos, náusea, vómito, mareo, cefalea, y una exposición reciente a climas cálidos, con toda el área geográfica que nosotros ya manifestamos. Pueden presentar los pacientes taquicardia y taquipnea e hipotensión. En relación a la piel, también aquí vamos a ver, cuando es golpe de calor por esfuerzo, la piel de nuestros pacientes va a estar húmeda porque el paciente está sudando. Y cuando es un golpe de calor clásico, la piel de nuestro paciente va a estar seca. También tenemos 2 fases iniciales en la piel. La piel puede estar pálida o puede estar enrojecida. Cuando está enrojecida, quiere decir que todo el volumen circulante va del centro a la periferia. Cuando el volumen circulante va del centro a la periferia y hace que los niños se vean rubicundos y los llenados capilares sean muy rápidos, eso nos da como consecuencia que el riñón y el intestino puedan sufrir. Cuando los pacientes ya tienen una piel pálida, ya estamos hablando de fases avanzadas del estado de choque. Bueno, ahora bien, los biomarcadores que nosotros tenemos a nuestra disposición, a este paciente también entran a las áreas de urgencias y nosotros tenemos que estar tomando una biometría hemática completa, tiempos de coagulación TP y TPT, porque estos pacientes tienen tendencia a hacer coagulación intravascular diseminada. Pruebas de funcionamiento hepático, TGO, TGP, bilirrubinas, deshidrogenasa láctica, fosfatasa alcalina, troponina por los pacientes que hacen rhabdomiólisis, los que se someten a deportes extremos, pruebas de funcionamiento renal, porque ya habíamos comentado que se lesiona el riñón en una fase compensatoria del volumen sanguíneo. La gasometría arterial, porque necesito mantener los pHs neutros, no tener ni acidosis ni alcalosis de ninguna naturaleza. Tengo que también ver la oxigenación, la presión arterial de oxígeno y la saturación arterial de oxígeno, independientemente de que el paciente cuando ingresa le estoy tomando su saturación por oximetría de pulso, pero nada mejor para ver la oxigenación y la ventilación que mi gasometría arterial. En relación a los electrolitos séricos, debemos de tomar sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio y niveles de creatininfosfoquinasa. A nivel pulmonar, debemos de tomar una plaquita de tórax. No está por demás tomar los hemocultivos correspondientes. Ya saben también que de prácticamente tomar hemocultivos para nosotros en cuidado crítico se manifiesta como prácticamente una medida de emergencia durante la primera hora después de que iniciamos tratamiento de nuestros pacientes. Y a nivel cerebral tenemos que estar monitorizando la escala de Glasgow, con la escala de Glasgow adaptada al paciente pediátrico. Todos estos análisis los tenemos que monitorizar sistemáticamente durante las siguientes 72 horas. Pero una vez que ingresa nuestro paciente, yo voy a estar tomando los biomarcadores cada 12 horas y posteriormente cada 24 horas. Tenemos biomarcadores experimentales, nada más los menciono porque actualmente están en fase de experimentación, del 24P3, uterocalina, lipocalina, troponina cardíaca 1, proteína de shock térmico urinario y hay muchos otros más. Sin embargo, vamos a esperar los reportes de los análisis que nos envíen. El diagnóstico diferencial, ustedes ven aquí en la lista, cualquier alteración que nos pudiera dar manifestaciones neurológicas, estamos obligados a hacer un diagnóstico diferencial.
que puede ser meningitis, encefalitis, intoxicación por drogas, incluso una deshidratación grave, me puede hacer el diagnóstico diferencial para determinar si es golpe de calor o una deshidratación grave. Los síndromes neurolépticos malignos, la tormenta tiroidea, la catatonia letal y la crisis multisistémica por feocromocitomía. El tratamiento, bueno, aquí va a ser sintomático y conservador. Cuando el paciente tiene golpe de calor por esfuerzo, o sea, este paciente que estaba cultivando piña en Tustepec, se debió de haber enfriado en el sitio donde seguramente cayó a lo mejor en estado de choque en ese momento que estaba trabajando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando se trata de pacientes adultos, podemos hacer una inmersión en agua helada a los pacientes. En el área pediátrica no se recomienda la inmersión, todavía no tenemos estudios que nos determinen o que nos aprueben que podemos someter a inmersión a los niños. Cuando el paciente tiene golpe de calor, entonces, por esfuerzo, lo primero que tenemos que hacer es un enfriamiento, ya sea conductivo o evaporativo. Quiere decir que le vamos a poner compresas de agua helada en todas las partes del cuerpo y además le vamos a tener, si existe la disposición de un ventilador o un aire acondicionado, vamos a estarle. Y si no, con abanicar. En el golpe de calor clásico, ese paciente tiene un golpe de calor clásico, lo observo y lo llevo al servicio de urgencias. A ese paciente yo en el acto, en el sitio, no le hago ningún tratamiento o ninguna intervención. En relación a los líquidos, esto es bien importante porque en el reporte justamente que me proporcionó la doctora Lucía Cuevas, nos hace un análisis y nos dice que la cantidad de líquidos que se deben de administrar van de 1000 a 2000 mililitros por hora y posteriormente 300 mililitros por hora. Sin embargo, nosotros en el área pediátrica pues tenemos que tener cuidado porque ya saben que tenemos pacientes desde lactantes hasta adolescentes. Entonces, lo que yo sugiero es que vayamos llevando el aporte hídrico de acuerdo a su presión venosa central y a su gasto cardíaco. ¿Cómo puede usted determinar el gasto cardíaco si no tiene un catéter de Swan-Ganz? A lo mejor con un ecocardiograma y seguir monitorizando al paciente. Recordar el balance hídrico y la diuresis horaria. En el balance hídrico ustedes van a determinar todos sus ingresos y todos sus egresos. La diuresis horaria también tenemos que recordar que en los pacientes lactantes tenemos que ya tener una meta de 1.5 a 2 mililitros por kilo por hora. Y en los pacientes adolescentes y adultos, nuestra meta es llevarlos a 1 mililitro por kilo por hora. Si nosotros no tenemos esa diuresis, quiere decir que no estamos llevando una adecuada cuantificación de líquidos. La otra forma de llevar también el balance hídrico exacto también es tomando una densidad urinaria. Usted puede tomar, si tiene un densímetro en sus áreas de trabajo, tomar la densidad urinaria o bien mandar un examen general de orina y tomar la densidad urinaria para ver que usted esté bien concentrado, bien diluido o que no esté bien diluido y que tampoco esté el paciente muy concentrado. Le puse aquí la diapositiva, las benzodiazepinas y la fenitoína como parte de la primera fase de tratamiento, porque habitualmente estos pacientes, como tienen alteración neurológica, llegan con crisis convulsiva. Entonces, usted va a utilizar benzodiazepinas, por ejemplo, el diazepam, 0.25 miligramos por kilo por dosis. Recuerde que los pacientes que vienen convulsionando y que no tienen un acceso venoso, usted puede utilizar la benzodiazepina por vía rectal. O bien una fenitoína de 15 a 20 miligramos como dosis de impregnación. En relación a la insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a hacer todo lo que nos dicta la reanimación cardiopulmonar en el PALS. De primera instancia vamos a hacer una evaluación inicial. En cuanto ingresa el paciente, acuérdese que es el triángulo de evaluación pediátrica. Es la letra A, que es la apariencia, cómo entra o cómo ingresa nuestro paciente, la B, la respiración, cómo respira, y la C, la coloración de nuestro paciente. En relación a la apariencia, nosotros tenemos que ver una especie de Glasgow en la primera fase. ¿Cómo responde el paciente al dolor? Si está consciente o está inconsciente, responde a la voz, si interacciona con nosotros, si habla con nosotros o balbucea o llora cuando está ante nosotros el paciente.
La B, la respiración. Este paciente seguramente, como tiene una tasa metabólica muy alta, seguramente mi paciente está polipneico. Aquí le voy a dar el aporte de la vía respiratoria correspondiente. Puedo yo utilizar dispositivos de la vía aérea de bajo flujo o dispositivos de la vía aérea de alto flujo. Todo depende de su saturación por oximetría de pulso. Si usted necesita bajos flujos, puede usted utilizar unas puntitas nasales o una mascarilla facial. Si requiere ya altos flujos, puede usted utilizar una bolsa de no reinhalación de 8 a 10 litros por minuto, que le va a dar una fracción inspirada de oxígeno del 100%. No se olvide del monitoreo hemodinámico. En cuanto llegue el paciente, lo monitoriza, vemos el ritmo cardíaco, que no tenga arritmias, checamos la presión arterial y nosotros podemos utilizar, en caso necesario, dobutamina de 2 a 20 microgramos por kilo por minuto, o milrinona o adrenalina, y si todo esto no funciona, someterlo a membrana de circulación extracorpórea. En relación al riñón, pues ya habíamos comentado, habitualmente estamos utilizando soluciones cristaloides. No se olvide de mantener la diuresis. Si hay falla renal, este paciente se va a someter a hemodiálisis o a hemofiltración venosa continua. En relación al tratamiento cerebral, estos pacientes hacen encefalopatía y edema cerebral. Ya les habíamos comentado que la lesión principal es a nivel del cerebelo y hay alteraciones a nivel de las células de Purkinje. Los pacientes se van a manifestar con un Glasgow menor de 8. Recuerde también tener a la vista las tablas de la escala de Glasgow adaptadas al paciente pediátrico. Entonces, este paciente que ya viene con encefalopatía se tiene que intubar, tiene que tener hiperventilación leve, solución hipertónica al 3% o manitol al 20%, ya saben, la cabeza con un ángulo de 45 grados, y los pacientes con hiperamonemia van a requerir hemofiltración, y no olvidemos monitorizar la presión intracraneal. En relación a la coagulación intravascular diseminada que hacen estos pacientes, pues el tratamiento es igual el mismo que en los pacientes sépticos. Si se requiere plasma fresco concentrado, crioprecipitados, la cuantificación de plaquetas. Si las plaquetas son menores de 20,000, usted va a administrar plaquetas por vía intravenosa. Si el paciente tiene datos de sangrado y las plaquetas son de 50,000, también le va a usted a administrar plaquetas. Los pacientes con insuficiencia hepática estamos administrando el concentrado de complejo de protrombitis. En relación al síndrome de dificultad respiratoria del adulto, pues vamos a manejar el ventilador, evitar la sobrecarga hídrica, por eso debemos de tener un estricto balance hídrico y diuresis oral. Vamos a dar tratamiento a la insuficiencia hepática y hay que dar tratamiento a la sepsis si es que se llegara a corroborar. Las medidas preventivas. Tener a los niños en ambientes, porque si el ambiente afuera está de 40 grados centígrados, yo voy a tratar de tener al paciente en ambientes a bajar las temperaturas que no sean tan altas. ¿Cómo? Pues con aires acondicionados o con ventiladores. Voy a tener un aporte hídrico adecuado. Se sugiere que se están dando duchas constantes con agua fría, mantener los niveles de electrolitos séricos correctos, ajustar el nivel de esfuerzo físico, evitar los momentos calurosos del día, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, quitar todo el equipo de entrenamiento, equipo de protección personal que guarde mucho calor, usar ropa ligera. Conclusiones. El golpe de calor entonces es potencialmente mortal si no se reconoce a tiempo y si no se trata de manera adecuada. Y la prevención es con medidas muy simples: evitar actividades en ambientes calurosos, reducir la exposición al estrés por calor, cambiar las actitudes en los deportes y abordar los problemas socioeconómicos, lo digo por toda la gente que anda en la calle, que aumentan el riesgo. Pues se sugiere tener centros de hidratación gratuita en todos los lugares donde tenemos mayor concurrencia. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muy amable, doctora Ofelia Pérez. Si me hace favor de dejar de compartir, y pues estamos abiertos a los comentarios u opiniones que se quiera dar. Yo quiero empezar porque, por ejemplo, aquí en Veracruz, en una escuela secundaria, atendieron a 40 niñas de secundaria por golpe de calor, alguna de ellas bastante delicada. Y una persona indigente, adulto mayor,
lo encontraron en un parque muerto por golpe de calor. Entonces, yo creo que es una cuestión de no menospreciar los riesgos y las manifestaciones tempranas con respecto a lo que es el golpe de calor, pero sobre todo la prevención. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, no exponernos demasiado al sol. Hay sitios como Veracruz que la gente sale a correr, incluso ya sus mascotas al mediodía, es una locura. ¿Por qué? Pues estamos a 34, 36 grados. O personas que dejan a sus niños incluso con aire acondicionado. Creo que tú habías comentado algo de eso, Ulises, con todo y el aire acondicionado encerrados a sus niños ahí en un auto. Eso representa un peligro. ¿Quieres completar? Sí, sí, pues son ideas que a veces equivocadamente desconocemos por falta de conocimiento, medidas como en los autos. Ahorita acabo de recibir de Guaymas, Sonora, una foto que de un auto están a 40 y tantos, 44, pero recordemos que dentro de los autos las temperaturas son mayores, o sea, no es creíble esto a la sombra. Es un riesgo estar en el auto, esperando al chico o al niño, si van a un supermercado o a hacer alguna compra. Lo menos que debemos hacer es que tengan, aunque tengan quemacocos, no es recomendable. El clima, ya lo comentamos, puede haber un cambio súbito en ese control de la temperatura a través de la piel, vasodilatación o vasoconstricción. Estás dentro de un auto con una temperatura que te está dando el clima, de repente súbitamente sacan al pequeñito a un lugar expuesto de sol y ahí viene el rebote, ¿no? Entonces está muy claro esa fisiopatología. No es muy recomendable ahorita llevar a los pequeños en los autos. Se llevan a las escuelas. ¿Sabes qué me preocupa de tu comentario? Antes que se me pase. Si fueron tantos chicos en una secundaria o una preparatoria que decías, ¿qué quiere decir entonces? Que las actividades de educación física, puedo apostarte sin haber estado presente, que estuvieron haciendo alguna actividad física, aun cuando se haga en una galera, aun cuando se haga en un área aparentemente abierta, el riesgo es muy alto si no tienen por lo menos ventiladores. Entonces, es un riesgo. Yo pienso que ahorita tenemos que valorar la prevención sobre todo, prevenir que suceda. Como ya lo comentó la doctora, termina en una coagulación intravascular diseminada y hay poco que hacer. Es muy rápido, es mucho, muy rápido la forma Aquí lo agarra. el problema. Pues, Entonces, si podemos... Voy a pedirles a la gente que habilitó su micrófono, en un momento les damos el uso de la voz. Levanten su mano, por favor. Quiero aprovechar, perdón por la interrupción, Ulises. Sí. Hay felicitaciones de varias partes de la República. El doctor Luis Matos Alviso, académico del puerto de Acapulco, los felicita, doctor Ofelia y a ti, y menciona que hay 33 grados a las 9 de la noche en Acapulco, una barbaridad. Araceli Silva, de la Ciudad de México, los felicita. Gracias. El doctor Dante Fuentes también los felicita. Quiere hacer uso de la palabra el académico doctor Arturo Loredo. Si me lo permite, un comentario muy breve, maestro. Adelante, encienda su cámara, por favor, y su micrófono. Pues el micrófono está abierto, pero la cámara no me lo permite. Pero bueno. A ver, vamos a ver. Inténtelo, por favor, maestro, porque... Ahí está ya. Ahí está ya. A ver. Buenas noches a todos. Realmente ha sido muy oportuna y muy bien seleccionada esta discusión el día de hoy. Gracias. En algunos lugares, como ya lo dijeron, Ulises, están a 30 y tantos grados. Aquí en el Distrito Federal estamos a 29, 30, asándonos, y no estamos acostumbrados a tener esas temperaturas. Yo quisiera decir que interesantísimo lo que ha señalado en función a la prevención. No exponer a los niños a esas altas temperaturas. Ya vieron un profesor que castigó un alumno en medio del patio con un sol inclemente, una temperatura muy elevada, y eso se debe de evitar, y por eso trabajamos en la prevención de los asuntos. Yo quisiera hacer un comentario en el sentido de que
van a empezar las vacaciones. Entonces, muchos vamos a ir, creo que me toca ir con mis nietos a Acapulco. Y allá nos dijeron la temperatura que está existiendo allá. Entonces, como somos flor de asfalto, tenemos la piel muy blanca y aparte de la protección con la gorra, con el protector solar, etcétera, no exponerlos de las 11 de la mañana a las 2 o 3 de la tarde, que es cuando la gente quiere o los niños quieren ir al mar, a la alberca, etcétera. Eso hay que luchar para evitarlo. Estoy hablando de los niños del Distrito Federal o de algún área que rodea al puerto de Acapulco o de Veracruz para que no suceda este problema. Y llevar agua, como dices tú. Casi siempre los adultos piensan pues que en la Cuba, en la Coca-Cola, agua es lo que tenemos que estar muy al pendiente para manejar a nuestros niños. No queremos estar en la situación que señaló la doctora Pérez, de tener que atender grave a un paciente, a un niño o a una persona que está gravemente afectada y que requiere obviamente el manejo en el hospital. Y si no tenemos todo lo que ella señaló, pues se va a morir. Entonces vamos a unas vacaciones que van a ser muy tristes. Entonces no tenemos que estar al pendiente ahora de que no se nos vaya a agarrar algún familiar o algún amigo, algún vecino, y que no le dé golpe de calor y tenga un programa serio. Felicidades, Ulises. Felicidades, doctora Pérez. Muy amable, maestro. Muchas gracias por su comentario. Por ahí hay una pregunta para la doctora Ofelia. La hace la doctora Araceli Silva de la Ciudad de México. Dice, doctora Ofelia, usted mencionó que dentro de las primeras medidas de atención en el mismo lugar es la inmersión en agua fría. ¿Qué tan fría? Muy fría. ¿No se correría el riesgo de vasoconstricción periférica y como consecuencia guardar más calor corporal interno? Bueno, yo creo que aquí es un poco al revés, o sea, evitar el retorno venoso, o sea, por un rebote ahí de vasodilatación. O no sé, doctora, si usted nos quiere aclarar esa duda. Así es, doctor. Lo que pasa es que antes, bueno, hace varios años, nosotros contraindicábamos a los pacientes que tenían hipertermia que se les aplicara compresas de agua fría. Incluso sí, hice una revisión sistemática donde yo misma indico que no se les aplique compresas frías a los niños cuando tienen fiebre. Pero cuando tienen fiebre, una fiebre común y corriente, estamos hablando de temperaturas corporales de 38, 39 grados centígrados. Y las temperaturas en las que estábamos habituados a tomar eran temperaturas axilares y temperaturas a lo mejor de los sensores en la frente. Aquí estamos hablando de golpe de calor. Las temperaturas que nosotros tomamos y dentro de las definiciones que se han hecho en esta revisión sistemática que el día de hoy estamos haciendo, se recomienda tomar la temperatura central. Quiere decir que la temperatura que nosotros estamos determinando es una temperatura rectal mínima de 40 grados centígrados, porque se pueden llegar a 41, incluso a 42 grados centígrados. La otra toma de temperatura indicada es la temperatura con un sensor transesofágico a través de monitoreo continuo. Entonces, sí no es lo mismo golpe de calor que una fiebre por una sinusitis o una faringoamigdalitis o alguna infección bacteriana de cualquier otro tipo. Entonces, ¿qué pasa en el golpe de calor? La vasodilatación aquí es extrema y me genera reacción inflamatoria sistémica grave, falla multiorgánica y coagulación intravascular diseminada que me lleva a la muerte en un lapso de 60 minutos. O sea, tenemos 60 minutos nosotros para actuar. Incluso se dice que tenemos que bajar en sitio 0.1 grados centígrado por minuto. Entonces, yo tengo que bajar esa cantidad. ¿Cómo puedo alcanzar a bajar esa cantidad de 0.1 grados centígrado por minuto únicamente utilizando incluso agua de deshielo, que es lo que estábamos acostumbrados a aplicar en unidad de cuidados intensivos?
Al día de hoy, digo porque es la primera vez que nosotros alcanzamos esas temperaturas tan altas, la tenemos que aplicar y se recomienda aplicar en sitio. Afortunadamente, pues bueno, yo no he visto ningún niño pediátrico con golpe de calor. Sin embargo, le vuelvo a repetir, en Loma Bonita sucedió que se me ocurre que en el sitio se debió de haber aplicado efectivamente incluso agua de deshielo. Muy bien. Oiga, hay una pregunta en YouTube que dice que si también es útil entonces la utilización de alcohol. Antiguamente a los niños pequeños se les daba una friega de alcohol para que les bajara la temperatura. Quisiera contestarle eso. No, doctor, nuevamente hicimos una revisión sistemática en artículos con valor académico y en ninguno de ellos refiere la aplicación de alcohol. Muy bien. Lalo. Siguen, perdón, adelante Ulises. Sí, yo sí quisiera hablar algo sobre el alcohol. Está contraindicado totalmente. Mira, la piel absorbe el 100% del alcohol. Se han reportado casos de hepatotoxicidad. Recuerden ustedes que aquí tampoco los antitérmicos están indicados en primera línea. Se deshidratan más los pacientes. Ahora, si estamos hablando de una vasodilatación que no se está logrando, inmersión en agua es lo primero que se tiene que hacer. Si no se tiene a la mano, si va al corredor y tienen agua en una ánfora, hay que tomar agua y rociársela y mojar un trapo, quitarle la playera, mojársela y ponérsela en la frente, en las axilas, en el cuello. Entonces, algo se tiene que hacer ahí en el lugar del evento, porque si no, si tarda mucho en llegar al hospital, como dice la doctora, ya estamos hablando de una posibilidad de muerte muy alta. Sin embargo, si hacemos medidas como estas tan sencillas, el 90% de los pacientes se recuperan. Entonces, es aquí la clave. Y los casos que has mencionado de fallecimiento, seguramente que se tardó mucho y se llegó, prácticamente ya llegan totalmente en paro cardiorrespiratorio sin nada que hacer. Entonces, aquí vamos contra el tiempo. ¿Qué tan frío? Pues se pueden tomar hielo también y colocarse con unas compresas en las axilas, en el cuello y en la frente. Es otra la fisiopatología. El uso de antitérmicos se deshidratan más. Están contraindicados totalmente usar paracetamol, usar ibuprofenos o todos los no esteroideos. Entonces aquí la clave es manejar el centro termorregulador y enfriarlo. Si esta es una maquinita, la tienes que bajar. De alguna manera perdió el control y se hace así, en inmersión. Muy bien, Pues, muchas gracias. Tenemos mucho que aprender y hay que individualizar los casos. Precisamente con la doctora Ofelia hace años hicimos el trabajo para el libro de fiebre. Usted nos manejó control por medios físicos, que mucha gente dice que no sirven. Y yo siento que eso más ventilar al niño, rápidamente la temperatura se controla, los pequeñitos. Muy bien. Muchas gracias. El doctor Natael Noriega González dice que es excelente plática de ambos ponentes. Aquí en Villaflores, Chiapas, teníamos temperaturas no mayores de 38 grados centígrados. Ahora tenemos temperaturas de 41 y 43 grados centígrados. Y bueno, ya hemos estado hablando de esta ola de calor y de cómo ha hecho el cambio climático que se aumente la temperatura mundial, no solamente en México, y los efectos que eso ha causado. Parece una cantaleta, ya se mencionó, pero parece ser que hay gente que no entiende muy bien que la mejor manera de tratar el golpe de calor o la gente para deshidratarse es agua. Quisiera que recalcaran acerca de las medidas energizantes y las medidas azucaradas con electrolitos, que no solamente están indicadas, creo que están contraindicadas. No sé si la doctora Pérez Pacheco nos quisiera aclarar. Sí, claro, totalmente contraindicadas. En relación al aporte hídrico, ya habíamos mencionado que incluso se llegan a requerir de 1000 hasta 2000 mililitros por hora y 300 mililitros de inicio y después 300 mililitros por hora. Las dosis son muy altas. En relación a las pérdidas insensibles, podemos nosotros hacer una suma de 50 más 20, 70 mililitros por kilogramo de peso por hora para reponer las pérdidas insensibles de los niños con golpe de calor. Eso, además del aporte hídrico basal, y obviamente ya había mencionado, yo creo que la mejor manera de monitorizar
El aporte hídrico que se le está dando a los pacientes es con balance hídrico, diuresis horaria y control de electrolitos séricos. Igual, en la revisión sistemática que nosotros hicimos, no encontramos ninguna indicación de bebidas energizantes ni bebidas azucaradas. Eso está muy bueno, pero ya nos hemos pasado del tiempo destinado, así es que voy a pedirle a cada uno de ustedes que nos haga un favor de hacer un epílogo, un mensaje final con alguna recomendación. Empezamos con usted, doctora. Muy adelante. Muchas gracias, doctor. Yo creo que concluimos con las medidas preventivas. Creo que al día de hoy, a pesar de que trabajamos en unidad de cuidados intensivos pediátricos, lo más interesante al día de hoy es que los niños no lleguen a cuidados intensivos pediátricos. Y qué mejor que ustedes, que son los médicos de primer contacto, eviten que los pacientes lleguen hacia nosotros. Lo único que tenemos que hacer es un diagnóstico temprano y aplicación de las medidas oportunas, que también son muy fáciles y muy sencillas. Gracias. Y además lleva un índice muy fácil de a mayor tiempo, mayor riesgo. Más pronto se actúa, se disminuye el riesgo. Doctor Ulises. Sí, las medidas de atención primaria en el mundo han salvado vidas. La hidratación oral, el uso de cinturones de seguridad, los cascos en bicicleta, todo tiene una parte preventiva. Ahorita, lamentablemente, si queremos ver la causa de este golpe de calor, pues sí estamos comprometidos a sembrar más árboles, a cuidar el agua, a no tirar tanta basura, a seleccionar la basura. Creo que el punto está que podemos poner un granito de arena, a usar menos el auto, a hacer más prevención. Hay cosas que son prioritarias, como dijo el doctor Loredo, me queda muy claro que si tienen programadas unas vacaciones, pues se pueden posponer o se pueden tomar horarios para estar en las albercas. Si están en una alberca también se tienen que hidratar los pequeños. El hecho que estén en el agua no quiere decir que no se deshidraten. Lo que pasa es que una vez que aparezca la sed, entonces ya están deshidratados. Aquí estamos hablando que por exposición yo calculo que sean 200 a 300 mililitros de agua lo que tiene que estar ingiriendo un escolar, o incluso nosotros que hacíamos ciclismo, 500 mililitros por hora, si estamos expuestos al sol. Entonces todo tiene una parte de prevención. Con agua simple, cuando ya se tiene sed, ya se tiene deshidratación, entonces se pueden usar soluciones electrolíticas que tienen cloro, que no vayan allá arriba de la osmolaridad plasmática, que no vayan arriba de 380, 340, porque si no ya somos unas soluciones hiperosmolares, como puede ser Coca-Cola, Gatorade, soluciones muy azucaradas, o que tienen mucho sodio también, que pueden ser contraproducentes, que agravan la deshidratación. Otra cosa importante es que la mayoría de estos chicos seguramente que hacen deshidrataciones hipernatrémicas. Las cargas rápidas tienen que ser en 2-3 horas, no son las clásicas del paciente que tiene un sodio, que son deshidrataciones y son atrémicas. Entonces también esta es una precaución de oro que tenemos que tener presente para evitar hemorragia cerebral o edema cerebral en un principio. Muchas gracias por la oportunidad. Es un placer haber estado con la doctora Ofelia. Gracias, Lalo. Les mando un afectuoso saludo. Vamos a cuidarnos todos. Hay mucho que podemos hacer en prevención. Muchas gracias. Muy amable, doctor académico Ulises Reyes Gómez. Antes de cerrar esta transmisión, quiero comentar que gracias a la plática de ustedes, nos demuestran que el cambio climático es una realidad, que está causando efecto cada vez más peligroso, que todos podemos aportar y que tenemos que aprender con las nuevas formas que el mundo nos está mostrando. Cuidémonos cada uno de nosotros, hagamos lo que sea posible cada uno de nosotros y seguramente que vamos a estar mejor preparados para conservar nuestra salud y la de nuestra gente. Quiero, a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, agradecer la excelente videoconferencia a la académica doctora Ofelia Pérez Pacheco y al académico doctor Ulises Reyes Gómez, el habernos brindado esta maravillosa conferencia. A todos ustedes, gracias por su asistencia. Este video estará de manera pública en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Así es de que muchas gracias y hasta pronto. Buenas noches. Un abrazo a todos.